Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante complejo, las turbulentas aguas de Sinaloa, México. Sí, la verdad es que esta situación tiene muchas capas. Y no se trata solo de la típica violencia de cárteles que a veces vemos en las noticias. Exacto. Y para esta inmersión profunda, nuestra fuente principal es una entrevista con Adrián López, director del periódico Noreste. Ah, sí, conozco Noreste, un medio local muy respetado. Exactamente. Y él está justo en el centro de todo, en Culiacán, con una perspectiva desde el terreno que ya quisiéramos tener. Interesante porque Sinaloa, digamos que no es un lugar tranquilo últimamente, especialmente después de los arrestos de figuras como el Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. Es cierto, y esa es justo la clave de esta inversión profunda, entender qué está sucediendo en Sinaloa tras la caída de estos grandes capos. Porque lo que estamos viendo no es simplemente un cártel debilitado, sino una lucha de poder interna, una reconfiguración del panorama criminal. Exacto, y según Adrián López, estamos hablando de una guerra interna dentro del cártel de Sinaloa. ¿Entre quiénes? Exactamente. Bueno, por un lado, tenemos la facción de los Guzmán, liderada por los hijos del Chapo. Claro, ellos quieren mantener el control. Y por otro lado está la facción de los Zambada, que también busca tomar las riendas. Y toda esta violencia que estamos viendo es el resultado directo de esa lucha por el poder. Exacto, y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Dónde encaja Estados Unidos en todo esto? Porque históricamente han estado muy involucrados en la guerra contra las drogas en México. Claro, la DEA, la CIA, todos han tenido un rol importante. Pero López señala algo muy curioso desde los eventos del 5 de julio, cuando tanto el Mayo como el Chapo fueron detenidos. La participación de Estados Unidos ha sido sorprendentemente ausente. Ausente. ¿En serio? Sí, y eso es lo que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Por qué esta repentina falta de interés, o al menos aparente falta de interés? Es extraño considerando que la captura de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, ocurrió en Estados Unidos. Exactamente, y eso nos lleva a preguntarnos qué papel jugó realmente Estados Unidos en los eventos que llevaron a esa captura. ¿Y por qué han dejado de compartir inteligencia con el gobierno mexicano? Parece que hay algo que no nos están contando. Totalmente, y esto genera muchas especulaciones. Ya. ¿Están retirando deliberadamente? ¿Tienen algún otro objetivo en mente? Es un misterio. Y mientras tanto, la gente de Sinaloa está sufriendo las consecuencias de esta lucha de poder. La vida en Culiacán, por ejemplo, se ha convertido en una pesadilla, según López. ¿En qué sentido? La gente vive con miedo e incertidumbre, las rutinas diarias se ven interrumpidas e incluso las celebraciones como la Navidad han cambiado por temor a la violencia. Imagínate vivir con esa constante amenaza. Es terrible. Y para que te des una idea, Sinaloa está experimentando 6 homicidios por día. 6. Sí, el triple de la tasa Ya. antes de que estallara este conflicto. Una barbaridad. Y eso sin contar las desapariciones. Por supuesto, las desapariciones forzadas son una realidad aterradora en Sinaloa con más de 700 casos reportados. Y 2024 parece ser el peor año en este sentido. Exactamente. Este conflicto no se trata solo de quién controla el cártel, está destruyendo familias y comunidades enteras. Es desgarrador. Y frente a esta crisis, ¿cómo están respondiendo las autoridades? Bueno, ha habido un cambio importante en la estrategia. Yeah. Ahora el control de la seguridad está en manos federales. Ya no son las fuerzas locales las que se encargan. Exacto, hay 13,000 militares desplegados en Sinaloa. 13,000. Eso es una cantidad enorme. Es más del doble de la fuerza policial que Sinaloa ha tenido históricamente. Parece que se lo están tomando muy en serio. Sí, y no solo eso, también han reemplazado al secretario de Seguridad de Sinaloa, lo que indica un nuevo enfoque. ¿Y cuál es ese nuevo enfoque? Contención, básicamente están tratando de evitar que la violencia se salga aún más de control. Pero la contención es realmente una solución a largo plazo. Esa es una de las preocupaciones que López plantea en la entrevista. ¿A qué te refieres? Que si bien la contención es necesaria en el corto plazo, no hay suficiente enfoque en la justicia y en soluciones duraderas. Claro, si no hay consecuencias por los crímenes, la violencia simplemente continuará. Y las cifras son alarmantes. La tasa de impunidad por delitos en Sinaloa es del 94%, especialmente para las desapariciones. O sea que solo el 6% de los casos se resuelven. Exactamente, por eso el ciclo de violencia continúa. ¿Y qué hay de la policía? Son parte de la solución. Bueno, toda la fuerza policial de Culiacán está siendo sometida a un proceso masivo de revisión y reentrenamiento. ¿Y eso qué significa? ¿Que el gobierno federal no confía en la policía local para manejar esta crisis? Vaya, esta inmersión profunda realmente está sacando a la luz muchas cosas. Y apenas hemos arañado la superficie, aún hay mucho más por explorar. Hasta ahora hemos hablado de la lucha por el poder, la violencia, la respuesta del gobierno. Pero para entender realmente este conflicto, creo que necesitamos ir más allá de los titulares. Totalmente de acuerdo, y Adrián López lo llama la narcoeconomía. La narcoeconomía.
Sí, es como un sistema económico paralelo donde unirse a una organización criminal se ve como una opción viable, incluso aspiracional. ¿Estás diciendo que la gente elige unirse a los cárteles porque es una buena opción profesional? Bueno, no es tan simple, por supuesto, pero cuando ves la falta de consecuencias, el potencial de riqueza y el atractivo del poder, es fácil ver cómo el estilo de vida narco puede ser un imán especialmente para jóvenes en comunidades pobres. Y no olvidemos la narcocultura que glorifica la violencia y la normaliza. Exactamente, la música, los narcocorridos que cuentan historias de capos y sus hazañas romantizan la vida criminal. Es como un círculo vicioso. La violencia genera una cultura que a su vez perpetúa la violencia. Y esta narcocultura se infiltra en la sociedad de muchas maneras. Como por ejemplo. Por ejemplo, las redes sociales se usan para exhibir riqueza y poder normalizando la imagen del narcotraficante exitoso. Ya veo, es como un modelo a seguir distorsionado. Y algunos jóvenes aspiran a imitar estas figuras viendo en el crimen una forma de obtener estatus y respeto. Es preocupante cómo esta cultura distorsiona la realidad. Y ahí entra el efecto espejo que mencionábamos antes. ¿Cómo se relaciona con esto? El éxito criminal al no ser castigado se convierte en un ejemplo a seguir. Es como si la sociedad reflejara la impunidad. Una falsa ilusión de que el crimen puede ser una alternativa. Exactamente, y en Sinaloa con esa tasa de impunidad tan alta, este efecto es aún más pronunciado. Entonces, si la narcocultura y la impunidad alimentan la violencia, ¿cómo podemos romper este ciclo? ¿Qué dice Adrián López? Él cree que la contención es solo el primer paso. ¿Qué más se necesita? Un enfoque más integral que se centre en la prevención y que ataque las raíces del problema. ¿Y eso cómo se traduce en acciones concretas? Invertir en educación, crear oportunidades económicas, fortalecer las instituciones, combatir la corrupción. En pocas palabras, darle a la gente una alternativa real a la narcoeconomía. Exactamente, y fomentar una cultura que rechace la violencia. Suena como una tarea titánica. Hay razones para ser optimistas sobre el futuro de Sinaloa. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, pero hay algunos destellos de esperanza. Por ejemplo, El gobierno ha implementado programas para apoyar a las empresas afectadas por la violencia, especialmente en turismo y agricultura. Pero son suficientes estos programas, realmente abordan las causas profundas. Son un comienzo, pero López cree que deben ser más amplios y sostenibles. ¿Y qué pasa con la violencia? Hay riesgo de que resurja cuando se retire la presencia militar. Esa es una preocupación real. La contención no puede ser la única respuesta. Entonces la gran pregunta es, ¿el enfoque actual conducirá a una paz duradera o solo a pausa temporal? Esa es una pregunta que debemos seguir haciéndonos a medida que la situación evoluciona. Es una situación muy compleja, la verdad, sin respuestas fáciles, pero lo que sí está claro es que el futuro de Sinaloa depende de romper ese ciclo de violencia. Y de construir una sociedad más justa y equitativa, por supuesto. Exactamente, pero eso no se logra de la noche a la mañana. ¿López ve alguna posibilidad real de cambio a corto plazo? Él es cautelosamente optimista, digamos que ve la crisis actual como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para impulsar un cambio real, para abordar los problemas que han afectado a Sinaloa durante tanto tiempo. Pero el cártel de Sinaloa lleva décadas operando y la narcoeconomía está profundamente arraigada. Es cierto, es un sistema muy poderoso y omnipresente. ¿Realmente se puede desmantelar algo así? Ese es el desafío final, sin duda, y requiere un esfuerzo sostenido no solo del gobierno mexicano. También de la comunidad internacional. Por supuesto, recordemos lo que hablamos sobre la falta de participación de Estados Unidos. Es cierto, desde el 5 de julio han estado bastante ausentes. Y las decisiones que tomen otros países, especialmente Estados Unidos, tienen un impacto directo en el tráfico de drogas y la violencia. ¿Está sugiriendo que Estados Unidos tiene parte de la responsabilidad? No se trata de culpar a nadie, sino de reconocer que este es un problema transnacional. Ya veo. La demanda de drogas en Estados Unidos alimenta la narcoeconomía en México y el flujo de armas a través de la frontera arma a los cárteles. Y la legalización de la marihuana en algunos estados de Estados Unidos no ayuda. Es un paso en la dirección correcta, pero no es la solución mágica. ¿Por qué no? Porque, como menciona López, la legalización ha creado una situación compleja donde los dispensarios legales a menudo terminan controlados por las mismas organizaciones criminales. Es un arma de doble filo, entonces. En cierto modo, sí. Y volviendo a Sinaloa, la pregunta es, ¿qué se necesita para crear un futuro sostenible? Esa es la gran pregunta que nos deja esta inmersión profunda. Considerando el poder del cártel de Sinaloa y la narcoeconomía, ¿qué cambios estructurales son necesarios para romper el ciclo de violencia? Estamos hablando de mano dura. Desarrollo económico, programas sociales. Tal vez una combinación de todo eso, no hay una respuesta única. Definitivamente es algo para reflexionar. Esta inversión me ha dado una nueva perspectiva sobre Sinaloa. Me alegro, es una situación compleja y trágica, pero creo que el cambio es posible.
Sí, yo también lo creo. Y para nuestros oyentes, si les interesa este tema, los invitamos a investigar más. Hay mucho material disponible y siempre es bueno informarse. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido muy esclarecedor. El placer ha sido mío. Hasta la próxima.